En el vasto universo del conocimiento humano hay mentes brillantes que se destacan en el camino del progreso científico. Uno de estos titanes intelectuales es Ludwig Boltzmann, cuya vida y obra dejaron una marca imborrable en la historia de la física. En este documental exploraremos las profundidades de su mente y el legado que dejó en la ciencia moderna. Nació el 20 de febrero de 1844, en lo que aquel entonces se conocía como el Imperio Austrohúngaro, en la ciudad de Viena, en el seno de una familia acomodada. Boltzmann mostró un interés temprano por la ciencia y las matemáticas. Sus padres, Ludwig Georg Boltzmann y Katharina Bauernfeind, alentaron su curiosidad desde una edad temprana. Durante la infancia y juventud de Boltzmann, la revolución industrial estaba en pleno apogeo en Europa. Esta se caracterizó por el desarrollo de nuevas tecnologías, como la máquina de vapor, la mecanización de la industria textil, el desarrollo de la siderurgia y la expansión de las redes de transporte, incluyendo ferrocarriles y barcos de vapor. Estos avances tuvieron un profundo impacto en la sociedad, transformando las economías, las ciudades y la forma de vida del ser humano. Bajo este contexto, Boltzmann creció y desarrolló su pensamiento en un mundo que experimentaba cambios sin precedentes en la historia. Cursó estudios medios en otra ciudad, Linz, y se doctoró en la Universidad de Viena en 1866, a la edad de 22 años. Al año siguiente, trabajaría ya como ayudante de Joseph Stefan, su director de tesis en Viena. Boltzmann fue contemporáneo a muchas de las mentes más grandes de la historia. La revolución industrial, con todos sus avances tecnológicos, trajo a su vez una revolución científica, liderada por personajes como James Clerk Maxwell, Josiah Willard Gibbs o Henri Poincaré, ni más ni menos. Fue profesor de física en Graz en 1869, luego se trasladó a Heidelberg y a Berlín. En esos lugares estudió con Bunsen, Kirchhoff y Helmholtz. 4 años después, en 1873, aceptó un puesto de profesor de matemáticas en Viena. Regresaría, sin embargo, a Graz como catedrático en 1876. Por aquella época, ya era conocido por la comunidad científica por su desarrollo de la estadística de Maxwell-Boltzmann para las velocidades de las moléculas de un gas en 1871. Sus aportes a la teoría cinética de gases determinaron el desarrollo ulterior de muy variados campos de la física, pero lamentablemente y entre tanta competencia, la carrera por comprender el universo en sus épocas era un escenario muy propenso para los conflictos personales. Su enfoque probabilístico para explicar la termodinámica y la entropía era radical en comparación con las interpretaciones más tradicionales de la época, lo que generaba resistencia entre los físicos establecidos. La mecánica estadística y la teoría cinética de los gases, que fueron áreas principales de investigación de Boltzmann, involucraban conceptos abstractos y matemáticos que no eran fácilmente comprensibles para todos los científicos de la época. Esto llevó a una falta de aceptación generalizada de sus ideas entre aquellos que no estaban familiarizados con sus métodos y modelos. Boltzmann también enfrentó críticas relacionadas con su vida personal y sus luchas mentales, incluida su batalla contra la depresión y la ansiedad. Estos problemas personales a veces influyeron en la percepción de su trabajo y en cómo era recibido por sus colegas. A pesar de su genialidad, Boltzmann a menudo tenía dificultades para comunicar efectivamente sus ideas a sus contemporáneos. No se sabe muy bien de dónde provenía su depresión crónica y sus problemas de ansiedad prevalente, porque al ser una persona tan antigua, no hay muchos registros que evidencien con detalle el origen de sus problemas. Sin embargo, algo que sí se sabe es que Boltzmann sufría de mucha presión en el ámbito académico, además de que en muchos casos sentía que no recibía el prestigio y el aprecio a sus ideas que realmente merecía. Toda la vida tuvo que lidiar con detractores que en muchos casos llevaban sus debates a entornos más personales, y Boltzmann no era una persona de mucho carácter que digamos, entonces por ello este tipo de cosas muchas veces lo afectaba más de la cuenta. Cuando todavía era catedrático en Graz, se casó con Henriette von Eigenthaler en 1876 y tuvieron 3 hijos, Henriette, Arthur y Leopold. Boltzmann era conocido por ser un individuo reservado y retraído en su vida personal. Aunque tenía amigos y colegas en el ámbito académico, a menudo prefería pasar tiempo en solitario o con su familia. Se sabe que su timidez y su naturaleza introvertida a veces dificultaban sus relaciones interpersonales. Tenía varios intereses fuera de la física, incluida la música y la literatura. Disfrutaba tocando el piano y leyendo obras filosóficas y literarias. Estas actividades le proporcionaban una vía de escape de las presiones de su trabajo y las tensiones de la vida cotidiana. Su trabajo científico estuvo marcado por la disputa que había en la época entre aquellos que defendían la hipótesis atómica y concedían a los átomos una existencia real y aquellos que, como Wilhelm Ostwald y Ernst Mach, negaban su existencia y su papel fundamental en la descripción del mundo físico.
estadístico. En la época de Boltzmann hacía tiempo ya que se había recuperado el concepto de átomo como constituyente discreto de toda la materia. Bernoulli había establecido la relación de proporcionalidad entre la presión de un gas y el cuadrado de la velocidad de sus moléculas en 1738. También se habían desarrollado la estadística y el concepto de probabilidad. Sin embargo, fue Boltzmann el primero en combinar métodos estadísticos con leyes deterministas como las de la mecánica de Newton. Boltzmann fue así uno de los fundadores de la mecánica estadística. La labor científica de Boltzmann estuvo encaminada fundamentalmente a establecer cómo el movimiento de los átomos y su mutua interacción determina las propiedades visibles macroscópicas de la materia, tales como presión, viscosidad, conductividad térmica y difusión. Su trabajo no negaba la vigencia de las leyes de Newton, simplemente era una forma nueva de tratar inmensos conjuntos de partículas. Esto no fue entendido bien por gran parte de sus contemporáneos, para los cuales era difícil aceptar que lo que hasta entonces se consideraban leyes fundamentales de la naturaleza, como que el segundo principio de la termodinámica, pudiera tener una interpretación estadística, minando así su carácter estrictamente determinista. Podríamos decir incluso que aquí ya estábamos viendo los primerísimos pasos de algo que muy a posteriori se llamaría la mecánica cuántica, la ruptura más abrupta que ha tenido la física hasta ahora con respecto al determinismo. En la década de 1870, Boltzmann publicó los artículos donde expuso cómo la segunda ley de la termodinámica se puede explicar aplicando las leyes de la mecánica y la teoría de la probabilidad a los movimientos de los átomos. Con dichos artículos, fue uno de los primeros científicos de la época en reconocer tácitamente la importancia de la teoría electromagnética de James Maxwell. Dejó claro el carácter esencialmente estadístico de la segunda ley de la termodinámica. Dedujo el teorema de equipartición de la energía, ley de distribución de Maxwell-Boltzmann, y derivó una ecuación para el cambio de la distribución de energía entre los átomos de un sistema debido a las colisiones entre ellos. En la época de Boltzmann, la termodinámica era una ciencia desarrollada y con métodos muy potentes para tratar problemas de intercambio de energía entre sistemas físicos. Boltzmann, sin embargo, en lugar de ver estos sistemas descritos por potenciales termodinámicos, los consideraba formados por millones de partículas diminutas, los átomos, el movimiento de cada uno de los cuales venía descrito individualmente por las leyes de Newton, pero cuyo comportamiento conjunto se podía llegar a predecir mediante métodos estadísticos. Al estudiar los gases mediante estos métodos, definió una cantidad, la función h de Boltzmann, a partir de la distribución de las velocidades de las moléculas del gas, que siempre disminuía a medida que el estado del sistema evolucionaba en el tiempo. Un proceso en el cual esta cantidad aumentara no era posible, pero Henri Poincaré años antes había demostrado que todo sistema mecánico volverá a presentar tarde o temprano el mismo estado inicial con el que empezó a evolucionar en el tiempo. Es decir, Poincaré vino a demostrar que los sistemas mecánicos pueden evolucionar sin estar sujetos a las restricciones que impone la entropía ni ninguna otra ley semejante. Los detractores de Boltzmann concluían que su trabajo, fundamentar la termodinámica en la mecánica, no tenía sentido. Boltzmann replicaba que su trabajo demostraba que la segunda ley de la termodinámica, la de la entropía, era una ley estadística y como toda estadística podía haber fluctuaciones que se apartaran de la media y que dieran lugar a comportamientos diferentes a los previstos por la ley. El único motivo por el que no se observaba una violación de la segunda ley de la termodinámica a nivel macroscópico es que es extremadamente improbable que los trillones de partículas que forman un sistema macroscópico colaboren todas a la vez en el mismo sentido. Este enfoque estadístico de la segunda ley de la termodinámica no gustaba, sobre todo a sus contemporáneos, quienes consideraban las leyes de la termodinámica como leyes fundamentales y no admitían que una ley fundamental de la naturaleza no fuera completamente determinista, pero con el tiempo demostró ser mucho más fructífero, abrió el camino al desarrollo de la termodinámica del no equilibrio y sentó un precedente que catalizó el desarrollo de la mecánica cuántica. Efectivamente, en 1891, en la conferencia Hale, ante un intento de Ostwald y Planck por convencerle de la superioridad de los métodos puramente termodinámicos sobre los atomistas, Boltzmann replicó: "No veo ninguna razón por la que la energía no deba ser considerada también como dividida atómicamente". Como dijimos antes, esto anticipaba una de las ideas básicas de la física cuántica. Los sistemas intercambian energía de una forma discreta, no continua. Max Planck, en 1900, no tuvo más remedio que utilizar los métodos estadísticos de Boltzmann para poder resolver el problema del espectro del cuerpo negro, resolución que puede ser considerada como el trabajo fundacional de la mecánica cuántica. Fue Planck, además, quien escribió por primera vez, en la forma en que se conoce actualmente, la relación de proporcionalidad que Boltzmann había establecido entre la entropía de un sistema
forma y el número de formas de ordenación posibles de sus átomos constituyentes. En 1894, ya con 50 años, retomó su puesto esta vez como profesor de física teórica en la Universidad de Viena tras la muerte de Joseph Stefan. Al año siguiente, Ernst Mach obtuvo la cátedra de Historia y Filosofía de las Ciencias. Mach era uno de los más claros opositores al trabajo de Boltzmann. En 1900, debido a su descontento con Mach, Boltzmann se trasladó a Leipzig, donde conoció a Wilhelm Ostwald. Mach dejó la Universidad de Viena en 1901 por motivos de salud, lo que permitió a Boltzmann volver al año siguiente. En esta ocasión, además de recuperar su cátedra en física, obtuvo la cátedra de Mach de Historia y Filosofía de las Ciencias y ya luego en 1904 visitó Estados Unidos para la Feria Mundial de San Luis. Cambios importantísimos estaban por darse en el mundo de la física, sin embargo el destino tendría otros planes para nuestro querido Boltzmann. Se quitó la vida en 1906 por ahorcamiento durante unas vacaciones en Duino, cerca de Trieste, en Italia. Desde luego, la dura oposición a su trabajo y el planteamiento atómico con Wilhelm Ostwald como cabeza más visible pudo haberle causado trastornos emocionales profundos que junto con otros factores lo llevaron a su autodestrucción. 2 años después de su suicidio, diversos descubrimientos abrieron el camino para la aceptación de sus teorías. Los trabajos de Jean Perrin sobre las suspensiones coloidales confirmaron los valores del número de Avogadro y la constante de Boltzmann, convenciendo a la comunidad científica de la existencia de los átomos. Max Planck, que al principio era uno de sus detractores, pasó a ser uno de los más firmes defensores de las ideas de Boltzmann. Pocos meses después de la muerte de este, Albert Einstein publicó en 1906 su famoso artículo sobre el movimiento browniano, movimiento aleatorio de partículas diminutas suspendidas en un fluido, en el que utilizó los métodos de la mecánica estadística para explicar dicho movimiento y propuso métodos cuantitativos que contribuirían de forma decisiva a la aceptación de los átomos como entidades con existencia real. En la tumba de Boltzmann en el Zentralfriedhof, en el cementerio central de Viena, se encuentra grabada la ecuación que describe la entropía, que para él se incrementa casi siempre. Hábil científico, una mente ensoñadora y visionaria. Estos rasgos fueron los que llevaron a este hombre a sentar muchas de las bases de la física moderna. Luego de su muerte llegaron las pruebas de que sus ideas eran ciertas y fueron aceptadas de forma generalizada. Hoy en día es querido y apreciado por todas las personas que al menos de forma superficial entendemos y valoramos el trabajo científico, ese que nos permite descubrir, entender y apreciar el universo en toda su magnicidad, apoyado sobre los hombros de gigantes como Ludwig Boltzmann. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis futuros videos. Si quieres apoyar este canal de una forma más directa, puedes dejar una pequeña donación vía PayPal, los super gracias de YouTube, unirte a los miembros del canal o si eres de Colombia incluso por Nequi. Y ahora cuéntame, ¿qué otro científico te gustaría ver en esta lista? Muchas gracias por estar aquí, hasta la próxima.